Gracias, alumnos. El tema del video de hoy es presidencias liberales. La etapa de presidencias liberales es una etapa que tiene lugar en nuestro país entre los años 1862 y 1880. Se la denomina así a esta etapa porque son tres presidencias, son tres mandatos de diferentes presidentes en la que se aplicaron por primera vez en nuestro territorio las ideas del liberalismo económico. Primero vamos a definir un poquitito qué es esto del liberalismo económico y después vamos a focalizar cuáles eran estas presidencias. El liberalismo económico es una doctrina, o sea, es un conjunto de teorías que se había desarrollado en Inglaterra durante el siglo XVIII. Más precisamente se habían desarrollado a partir de las ideas del iluminismo. Recuerden que el iluminismo fue una nueva corriente de pensamiento que trataba de que todo se basara en la razón y en la libertad del hombre. El liberalismo económico, propuesto por Adam Smith, o el libre comercio también denominado, proponía que cada país era libre de comercializar con quien quiera sin tener que pagar controles, trabas o restricciones aduaneras. De esta manera, lo que se intentaba hacer era estimular el comercio libre entre los diferentes países sin este tipo de controles. Lo contrario al liberalismo económico, la oposición, sería lo que habíamos visto que ocurrió acá durante toda la etapa colonial, que fue el monopolio, que era lo que ejercía, por ejemplo, España con sus colonias. Vamos a ver que el liberalismo económico proponía no solamente libertad de comercio entre los diferentes países, sino libre tránsito de mercaderías, también de personas para trabajar digamos, en las diversas actividades económicas, y por otro lado proponía que el Estado no debía intervenir en la economía, que la economía se regulaba por sí sola por medio de la oferta y la demanda de bienes, que eran precisamente esa oferta y demanda lo que terminaba estipulando y acomodando los precios y los salarios de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si un producto tenía mucha demanda, iba a ser mayor, iba a tener una mayor producción. Si era un producto que tenía poca demanda, probablemente iba a tener muy poca producción, hasta si en algún momento no llegaba a tener más demanda, a dejar de producirse. Entonces, vamos a ver que este liberalismo económico, o también dicho libre comercio, empezó a, digamos, a inundar, a llegar a los diferentes países del mundo a partir de esos años. Este libre comercio, que decía que el Estado no debía intervenir en la economía, le asignaba al Estado solamente el rol de brindar educación, salud y seguridad. Todo lo demás era correspondiente al control de empresas o compañías privadas. Vamos a ver que a partir de 1862, acá en nuestro país, hubo un ciclo de gobiernos, el gobierno de Mitre, luego el de Sarmiento y por último el de Avellaneda, que impulsaron las ideas del liberalismo económico acá en el territorio. La idea era, gracias a la implementación de este liberalismo económico, que llegaran libremente personas que sirvieran de mano de obra para el campo, pero que también llegaran industrias, que llegaran empresas de capitales extranjeros, ya que el país no tenía, el Estado en realidad no tenía el dinero necesario como para establecer estas industrias de manera estatal. Entonces, durante esta etapa de presidencias liberales, no solamente va a llegar libremente miles de inmigrantes, sino que también van a ir instalándose diversas empresas de capital extranjero, sobre todo frigoríficos, pero también empresas de transporte y comunicaciones. Por ejemplo, llegan los primeros ferrocarriles que eran de capitales británicos. También se extienden junto a las líneas del ferrocarril las primeras líneas telegráficas, o sea, de telégrafo. Vamos a ver que en estas presidencias liberales lo que se implementa es esto, es una no regulación del Estado en la economía. El Estado se ocupaba de brindar salud, educación y seguridad, mientras que todo lo demás era brindado por empresas privadas. Es la etapa donde empieza por primera vez en el país a proliferar la energía eléctrica. Algunos años más tarde empiezan los teléfonos. Como dije hace un ratito, las compañías de ferrocarriles, que eran más que nada para el transporte de materias primas antes que para lo que es transporte de personas. Y entonces
vamos a ver que entre estas tres presidencias se va a fomentar estas ideas que son las ideas del liberalismo económico. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que Argentina pudiera interactuar con el resto del mundo a través de la División Internacional del Trabajo. Vamos a ver que la División Internacional del Trabajo fue una teoría planteada por Inglaterra luego de que ellos experimentaron la Revolución Industrial y se basaba en que a cada país del mundo se le asignaba un rol, una tarea específica en la economía mundial. ¿Qué significa esto? Que cada país, dependiendo de su clima, su relieve y de diversas características, pero en especial estas dos, tenía un rol específico en la economía. Por ejemplo, nuestro rol específico, dado las condiciones climáticas y de relieve que teníamos, era producción de materias primas. Por ejemplo, había un montón de países productores de materia prima, pero nuestro país, con nuestro clima característico, nuestros relieves característicos, dentro de esa producción de materias primas se especializaba en todo lo que tenía que ver con la producción de cereales, la producción de lana, con la cría de ganado ovino, continuaba con la producción de cueros y durante estas presidencias liberales, a partir de la llegada de nuevas tecnologías, aparece la producción de carne vacuna que es procesada en los frigoríficos de capitales extranjeros para luego ser enviadas en barcos que contaban con los equipos de refrigeración rumbo a Europa. Entonces vamos a ver que esta División Internacional del Trabajo planteaba que a cada país se le asignaba un rol en la economía mundial. Las características que tenía nuestro país eran aptas para que nuestro país adoptara este modelo de producción de materias primas y vamos a ver que así muchos países de América Latina se encargaban de la producción de materias primas, pero como por supuesto tienen otro clima y relieve muy diferente al nuestro, producían otro tipo de bienes primarios. Vamos a ver que estas presidencias liberales duran entre 1862 y 1880. Son las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. Y vamos a ver que cada uno intentó, si bien los tres fomentaron estas ideas del liberalismo económico, cada uno se caracterizó por una serie de obras específicas. Por ejemplo, durante la presidencia de Mitre comienzan a llegar las primeras empresas británicas en materia ferrocarrilera y comienzan a extenderse las vías férreas, comienzan a extenderse las vías del ferrocarril hacia las zonas del interior del país con el objetivo de cargar las materias primas en las estancias, en los campos del interior, para luego trasladarlas hacia el puerto de Buenos Aires, donde después iban a ser exportadas. Entonces vamos a ver que con la presidencia de Mitre se fomenta todo lo que tiene que ver con inversiones extranjeras en ferrocarriles, en telégrafos. Vamos a ver que durante la presidencia de Sarmiento llegan o se instalan acá los primeros frigoríficos, pero sobre todo la presidencia de Sarmiento se caracterizó por una continuidad en lo que es la llegada masiva de inmigrantes y el objetivo de la presidencia de Sarmiento era brindar educación a esos inmigrantes o a sus hijos en realidad, con el objetivo de que se pudieran formar personas útiles y capaces para el país que sirvieran en esta nueva etapa económica en la cual el objetivo era exportar masivamente materias primas. Entonces vamos a ver que mucho de lo que es la campaña educativa de Sarmiento tiene que ver con brindar educación a estos hijos de inmigrantes, sobre todo educación con la creación de escuelas técnicas, escuelas agrarias, escuelas rurales, escuelas de formación de oficio. Lo que se intentaba hacer, o el objetivo primordial, era formar personas que sean capaces y útiles para el país. Y ahí ya estamos hablando de un nuevo concepto, estamos hablando de la división social del trabajo, cosa que hasta ese momento en nuestro país no existía. ¿Qué significa la división social del trabajo? Que cada persona tiene una tarea asignada, una tarea específica en la economía de ese país. Estaba el carpintero, estaba el zapatero, estaba el techista, estaba el albañil, estaba el que colocaba vidrios, está el agricultor. A diferencia de la etapa anterior, que era la etapa de secesión, guerras civiles, caudillismo en general, en la que estaba el gaucho y el gaucho se la rebuscaba y hacía un poquito de todo, pero no se especializaba en nada.
Entonces el objetivo ahora de la presidencia de Sarmiento es especializar a las personas en un rol o en una tarea específica para lograr esto, la división social del trabajo. Entonces vamos a ver que la principal campaña u obra de gobierno de Sarmiento gira en torno a la educación. Por último, vamos a ver que el último presidente de la etapa liberal es Nicolás Avellaneda y su campaña principal se caracterizó por la extensión de territorios, ganándole territorio a los indígenas a través de sucesivas campañas que no eran ni más ni menos que matanza de indígenas para quedarse con el territorio y formar allí nuevas estancias agrícolas ganaderas. También estancias ovinas, ya que es la etapa en la que el ganado ovino se va trasladando cada vez más, lo van trasladando cada vez más al sur, y el objetivo era que en las estancias de cercanías de los puertos de Buenos Aires se estableciera o se criara ganado vacuno para luego ser procesado en los frigoríficos y sea mucho más rápido el transporte. La presidencia de Avellaneda se caracterizó por continuar con la llegada del ferrocarril, continuar con muchas de las medidas implementadas en la campaña educativa de Sarmiento, pero su principal medida es la campaña en desierto, donde se conquistó los territorios que quedaban aún por conquistar del sur de la provincia de Buenos Aires y se conquistó hasta el margen izquierdo del Río Negro. Todavía faltaba conquistar la Patagonia y eso se va a lograr en sucesivos gobiernos, en los gobiernos posteriores, sobre todo a cargo del militar Julio Argentino Roca. Entonces en 1880 finaliza esta etapa de presidencias liberales y con estas medidas implementadas, como por ejemplo llegada de nuevas tecnologías, llegada de inmigrantes y conquista de nuevos territorios, el país a partir de 1880 ya está en condiciones de poder producir y exportar masivamente materias primas al país, iniciándose así un nuevo modelo, una nueva etapa, que es los inicios del modelo agroexportador. Finalizan las presidencias liberales y a partir de 1880 se inicia esta etapa que es la denominada como la Argentina como el granero del mundo, o también llamada modelo económico agroexportador, que abarca entre 1880 y 1930.